Buenas, ¿qué tal? Están acá el extranjero mental, un nuevo video comentando. El video de hoy particularmente les quería traer y comentar un poco un libro que leí hace no relativamente mucho tiempo, hará algo así como 4 meses, por medio del cual quería realizar la cuarta reseña de esta sección que estamos teniendo en el canal de reseñando libros y dando a conocer tal vez autores que son desconocidos o que no se conocen. En esta sección empezamos con Sennett, filósofo de izquierda, un sociólogo de izquierda, que analiza la idea de la corrosión del carácter eh, que es posible, que es garantizada por las condiciones de flexibilidad laboral que imponen el nuevo sistema y los nuevos mecanismos del capitalismo. El segundo autor que vimos fue Walter Benjamin, en su tesis sobre el concepto de historia y otros ensayos, entre los cuales incluía su crítica hacia la violencia, fragmentos teológicos políticos, el capitalismo como religión y la tesis sobre el concepto de historia. En este cuarto video quiero irme a la derecha, es decir, les voy a traer un autor de derecha, que no es conocido tal vez por las personas que sean más especialistas en la diada derecha e izquierda, o que estén interesados en entender la diferencia entre actitud e ideología, que es algo central en el pensamiento oakeshottiano, ¿no? Y es ni más ni menos que Michael Oakeshott. Este libro que se titula, eh, no sé si se logra apreciar ahí, Ser conservador y otros ensayos escépticos. Michael Oakeshott fue un pensador que nació en 1901 y murió en 1990. Eh, es un conservador heterodoxo, esto es alguien influido fuertemente por la pluma de no solamente Edmund Burke, sino lo que llama la atención es que es fuertemente influenciado por una tradición empirista inglesa que va desde Montaigne hasta Hume, y que incluso también está influenciado por autores como San Agustín, ¿no? Una introducción y una selección que hace Jorge Palacio Martín dice que el pensamiento de Michael Oakeshott hoy en día no podría ser, eh, no podría aplicarse o no podría leerse hoy en día a Michael Oakeshott por la particularidad de que su pluma es demasiado difícil. Es difícil en cuanto que contiene en sí tecnicismos, pero no es difícil por lo que ella pretende mostrar. Oakeshott básicamente intenta articular un conservadurismo que nunca abandona su compromiso con los principios del liberalismo político, ¿no? Y sostiene una visión de la vida política como un ejercicio de la supervivencia, si se podría decir, ¿no? En el que no hay más certezas ni recursos que aquellos que nos brinda la propia tradición, ¿no? Y acá se ve el germen del conservadurismo, o sea, en buscar en la tradición la resolución a los problemas mismos que suponen los enigmas o los errores que están integrados a la naturaleza humana, en vez de intentar rebelarnos en contra de la tradición, ¿no? Por eso Michael Oakeshott no define el conservadurismo como una ideología, sino como una actitud, ¿no? Una actitud con respecto a ciertas condiciones que nos son dadas, o no que nos son dadas, sino más bien ciertas actitudes con respecto a un tiempo presente, futuro, pasado, ¿no? Oakeshott va a decir, ¿no?, de manera muy clara: si el presente es árido y ofrece poco o nada que pueda usarse o disfrutarse, esta inclinación será débil o estará ausente. Si el presente es notablemente inestable, se manifestará en la búsqueda de un terreno más firme y consecuencia en un recurso al pasado. Ser conservador, y acá viene su famosa cita, es preferir lo familiar, o sea, lo que ya antecede al hombre, a lo desconocido, ¿no?, a lo inexplorado, aquella zona que se
a la cual se sometería el caballero de fe, diría Kierkegaard, ¿no? Aquella zona inexplorada que abarca un horizonte de nil, de nada de alguna manera, ¿no? Preferir lo experimentado a lo no experimentado. Acá, por ejemplo, lo que distingue a un conservador y a un progresista, por ejemplo, es que el progresista ve que es necesario realizar una reforma y un cambio a nivel de estructura social y política, a nivel interno en el Estado, y en cambio el conservador no. Por eso en 1789, cuando se da la Revolución Francesa, Edmund Burke va a escribir un famoso texto que se titula Reflexiones sobre la Revolución en Francia, ¿no? Que está también acá en la editorial Alianza, donde básicamente Burke pretende establecer que el antiguo régimen en realidad tiene que eh, ser defendido y que la tradición ha sido puesta en prejuicio, ¿no? Eh, frente a la racionalidad humana del hombre moderno, ¿no? Del hombre que condensa la totalidad de la práctica de las ciencias y de la técnica en el progreso. Es decir, Burke intenta diferenciar los old Whigs de los new Whigs, o sea, los viejos liberales de los nuevos liberales. Los nuevos liberales apelan a la reforma de los cambios, a la reforma de los valores sociales y políticos para atestiguar el cambio de un modelo político que iba de una monarquía absoluta, ¿no? A una idea de l'état c'est moi, como diría Luis XIV, ¿no? El Estado soy yo, a un usando a Constant, ¿no? A una monarquía constitucional. Eh, o usando a Silles, o a un tercer estado equilibrado y constituido por condiciones y parámetros de igualdad y fraternidad, ¿no? Que es algo, son máximas igual que están en ruso. Pero bueno, siguiendo con Oakeshott, eh, Oakeshott va a decir de que el tema que me concierne no es un credo o una doctrina, sino una actitud. O sea, el conservadorismo tiene que estar lejos de esa cosmovisión de pensarse dentro de un marco ideológico, ¿no? Porque la ideología, ¿qué implica? La ideología implica el estudio, o sea, el logei, en su conformación etimológica, en su logei de leidos, ¿no? En su estudio sistemático de las ideas. En cambio, para Oakeshott, tanto el conservador, y acá voy a hacer una extensión yo, como el progresista, podrían tener una actitud y no ser simplemente categorizados como algo que dependen de un sistema de ideas general y mecánico que tiene un horizonte ilimitado e infinito. Porque, a ver, claro, la objeción que se le podría hacer a Oakeshott acá es que si el conservadorismo es una actitud con respecto a un cierto tiempo determinado, bueno, entonces, ¿qué sucedería si existe un conservador que reivindica los valores modernos cuando en realidad el conservadurismo en su germen y en su origen atestiguaba una denuncia en contra de los valores de la modernidad, ¿no? O sea, porque hoy en día realmente hay gente que se opone a la idea de progreso, lo cual es paradójico si una persona defiende la modernidad, revalorizando más bien a la modernidad como un proceso político, social y a la educación, ¿no? A la educación ilustrada sobre todo, a la educación de los grandes textos. Por eso para Oakeshott ser conservador es tener una predisposición a pensar, ¿no? No es el estudio del pensamiento, sino es pensar y comportarse de cierta manera. Es preferir ciertas clases de conductas, como pueden ser aquellas que abogan por el derecho interrumpido del embarazo, a, eh, por ejemplo, la preferencia a las dos vidas, en este caso, a la interrupción del embarazo.
o la preferencia a ser punible con respecto a las drogas a ser un liberal progresista y estar a favor de la liberación, ¿no?, de las drogas. Eso para extrapolar los dos polos, ¿no? Eh, o sea, el conservadurismo no es solamente una actitud, sino que también el progresismo lo es, porque son clases de conductas que tienen el hombre acerca de un tiempo determinado, ¿no? Por eso Oakeshott decía, ¿no?, de que ser conservador es preferir lo familiar a lo desconocido, lo experimentado a lo no experimentado, el hecho al misterio, o sea, acá hay un carácter eh, de la tradición de Hume y de Montaigne, ¿no?, en Oakeshott, a preferir lo que está al alcance, ¿no?, la experiencia dada, a abrirnos a la posibilidad de que exista algo así como eh, entes constituidos por la razón, ¿no? Acá hay un criterio incluso ya conservador en definir en la preferencia del hecho al misterio, lo real a lo posible. Acá Oakeshott está diciendo básicamente que el enemigo del conservadurismo es aquello que entendía Moro como utopía. Utopía que en el caso de Moro era algo realizable y en el caso de Oakeshott no. De hecho, Oakeshott acá lo dice claramente, ¿no? Dice lo conveniente a lo perfecto. Y va a decir la risa del presente a la dicha utópica, ¿no? La constitución de la utopía es el utopos, ¿no?, del griego. Eh, porque claro, hay un abismo, y esto es necesario explicarlo, ¿no?, entre lo que entiende como utopía Tomás Moro, y lo que entiende como utopía Saint-Simon y Babeuf. Saint-Simon y Babeuf, que son socialistas utópicos, claramente van a entender la utopía como algo como algo irrealizable, ¿no?, como algo que no es posible llevar adelante. En cambio, cuando Moro escribe la utopía, que la escribe en años próximos a los cuales Erasmo escribe y redacta el Elogio de la Locura, intenta dejar preferencia de esta idea de que la utopía es el progreso de la multiplicidad de técnicas y de estudios humanísticos, ¿no? Algo que me parece interesante, ¿no?, Oakeshott, que está en este texto, en Ser conservador y otros ensayos escépticos, es una distinción que él hace, que es entre conocimiento práctico y técnico. El conocimiento práctico para Oakeshott no se puede enseñar ni aprender, solo ser impartido y adquirido. O sea, la enseñanza de un maestro, por ejemplo, acá se ve la influencia de San Agustín en Oakeshott claramente, sobre todo el texto del magistro, ¿no?, del maestro. Y es que la distinción entre conocimiento práctico y técnico radica en que uno no se puede enseñar, sino que solo puede ser adquirido y impartido, y el conocimiento técnico se puede aprender por cursos, repetición y aplicarse mecánicamente, ¿no?, por cursos, libros, repetición, etc. Y aplicarse mecánicamente. Eh, para el conocimiento cierto, para Oakeshott siempre va a ser siempre va a ser aquel que no necesita salir más allá de sí mismo para buscar certezas, ¿no? Por lo tanto, este conocimiento certero termina por configurar una soberanía de la razón que equivale a la soberanía de la técnica, ¿no? O sea, al conocimiento técnico. Porque si el conocimiento cierto es aquel que no necesita salir más allá de sí mismo, entonces es aquel conocimiento que se puede aprender e impartir por libros, o sea, es el conocimiento técnico. Y técnica, según el racionalista, eh, es un conocimiento que empieza y termina en certeza, ¿no? El conocimiento cierto para Oakeshott solo surge en una mente vaciada, ¿no? Acá hay como que hay algo cartesiano, ¿no?, en Oakeshott, ¿no? Porque si el conocimiento cierto es el conocimiento técnico y el conocimiento técnico está ligado explícitamente a la razón, entonces para adquirir dicho conocimiento es necesario tener una condición que le antecede al acceso mismo de ese conocimiento, que es tener obviamente una mente vaciada, ¿no? El racionalismo precisa de una técnica, ¿no?, de investigación conscientemente formulada, un método
y un arte de la investigación, ¿no? Por lo tanto, según el racionalista, dirá Oakeshott, el conocimiento auténtico debe comenzar con una purga de la mente, ¿no? Con este vaciamiento, que es lo que nos permite acceder por medio de los libros, la repetición, eh, y mediante una educación mecánica, ciertos conocimientos, ¿no? Por eso Oakeshott sitúa el siglo XVII como el surgimiento del racionalismo, ¿no? Y acá hay algo muy importante en Oakeshott, que es la influencia de, de Francis Bacon, ¿no? Que lo va a situar como dentro de la doctrina de la soberanía de la técnica, ¿no? Ya que para Bacon y Descartes, acá se ve la influencia aún más de Descartes, ¿no? El objetivo es la certeza. El objetivo es la certeza misma, ¿no? O sea, aquello que en Descartes se configura como el conocimiento innato, ¿no? Eh, la soberanía de la técnica, de este modo, resulta de un sueño y no de una realidad. O sea, para Oakeshott del siglo XVII considera más importante lo que ha logrado que lo que ha heredado. Acá, acá volvemos a lo mismo, ¿no? La cosmovisión conservadora de Oakeshott. Porque si el siglo XVII considera más importante lo que ha logrado por sí mismo como conocimiento técnico, por medio de la racionalidad y de ese purgamiento y de ese vaciamiento de la mente, es porque ha tenido una cierta actitud reacia con el conocimiento que le antecede. Señal de esto Hobbes, por ejemplo, ¿no? Hobbes es el claro ejemplo. Siglo XVI, siglo XVII, ¿no? Cuando Hobbes habla y hace una crítica a la idea del absurdo que está constituido en la metafísica de Suárez, hay un cierto rechazo a ese conocimiento heredado, ¿no? Por eso, por ejemplo, Pascal fue un crítico de los principios de la filosofía de Descartes, va a decir, por ejemplo, Oakeshott, ¿no? Y siempre el racionalismo se establece con oposición. Después, Oakeshott, en otro de sus ensayos escépticos, ¿no? Que acá se ve también aún más el carácter en el título, ¿no? El carácter y la influencia descartesiana. En otro de sus ensayos llamado La Torre de Babel, tiene como finalidad un proyecto de encontrar un atajo al cielo, que es tan antiguo como la humanidad misma, ¿no? O sea, es una empresa impía pero no innoble, que fue representada en la mitología de muchos pueblos, ¿no? O sea, para Oakeshott acá lo que sucede es que hay una búsqueda de la perfección mediante la distancia más corta, que es una actividad impía a la par que inevitable, ¿no? O sea, acá también vuelve la cosmovisión conservadora, ¿no? La búsqueda de lo perfecto, esta idea de progreso ilimitado, mediante una distancia corta con la tradición heredada. Eh, por eso para Oakeshott la vida moral termina constituyéndose como afecto y como comportamiento, ¿no? Y como forma y contenido que son inseparables. Eh, Después va a enumerar las formas de la vida moral, ¿no? El hábito de afecto y conducta, que es un comportamiento, o sea, no es un hábito de pensamiento reflexivo, eh, y que el comportamiento depende de la clase de educación que recibimos, ¿no? Por eso el hábito del pensamiento reflexivo implica la búsqueda consciente de ideales morales, va a decir Oakeshott, ¿no? Eh, Nuestra vida moral no es simple ni homogénea, sino que es una mezcla de los extremos de dos ideales. Eh, por eso el hábito del pensamiento reflexivo termina por ser una aplicación reflexiva de un criterio moral, ¿no? O sea, esta acción reflexiva surge mediante un juicio sobre la regla, ¿no? La moral está basada en ideales,
en ideales que tiene escaso poder para, para corregirse a sí misma, ¿no? Todo ideal moral es una obsesión en potencia, dirá Oakeshott. Eh, por eso no hay ideal moral alguno cuya búsqueda no conduzca a la desilusión, ¿no? Porque hay una constante idea y necesidad de una moral perfecta que nos termina por desilusionar. Y es el desencanto el que espera al final de ese camino para el que lo tome, ¿no? Y todo ideal, como habíamos dicho antes, tiene su puesto. O sea, lo bueno, lo malo, lo bello, lo feo, el error, lo razonado, etc. O sea, básicamente esta búsqueda consciente de ideales y de criterios morales tiene un efecto desintegrante, desintegrador sobre el hábito, ¿no? En tanto que el hábito es modificado y es adulterado por medio de la necesidad de las búsquedas de ciertos ideales morales. Esto conduce a que, por ejemplo, la mezcla de la búsqueda consciente de ideales morales con el hábito de comportamiento está desempeñada en un papel ajeno a su propia naturaleza, ¿no? Porque en esta mezcla uno de los componentes está desempeñado en un papel ajeno a su propia naturaleza. Los ideales morales para Oakeshott no son los productos mismos del comportamiento humano, sino que son producto y un residuo de la actividad práctica humana. En la moral de la reflexión tiene que tener desempeño, en la moral más bien la reflexión tiene que tener desempeño, ya que si no es defectuosa. Es el pensamiento reflexivo lo que dota la reflexión, y los hombres suelen de esta manera elaborar ideales para llenar el valor de nuestra vida moral, ¿no? O sea, es necesario constituir ideales para configurarnos como personas y tener ciertos valores o ciertos criterios axiológicos, ¿no? Por eso Oakeshott va a decir que en realidad el gran dilema moral de Occidente consiste en el hecho de que nuestra vida moral ha sido relegada al dominio de la búsqueda de ciertos ideales, ¿no? A la perfección misma de los ideales y de los criterios que le son propia a nuestra vida moral, ¿no? Y acá hay una crítica al progresismo, ¿no? Esta idea perfecta de constituir la corrección por medio de la necesidad de ideales morales absolutos, ¿no? Acá así termina el ensayo sobre la Torre de Babel, ¿no? Esta idea de que en realidad la torre que estamos intentando constituir y conformar como sociedad es un residuo y un producto del derrumbe de esta, resultado de la búsqueda inexorable de ciertos ideales morales que nos terminan desilusionando, ¿no? Y que terminan configurando esta caída de la Torre de Babel, ¿no? Es una metáfora que usa Oakeshott para representar la decadencia de los valores de nuestra vida intelectual y filosófica, ¿no? Oakeshott, que para mí es el texto más interesante de esta selección, que es la educación política, pretende establecer y preguntarse, porque Oakeshott, lo que sucede acá es que hereda una cátedra de Harold Slasky en Londres, en Oxford específicamente, y pretende llevar un curso donde reflexione acerca de la naturaleza de la educación política, ¿no? De este modo retoma lo que un profesor de dicha cátedra, que fue Graham Wallace, junto con Lasky, había determinado, que es la experiencia y la reflexión para hacer una interpretación de la política práctica, ¿no? O sea, es aquello que constituye la educación política misma. Para Harold Lasky, en cambio, que es el otro profesor que le antecedía a Oakeshott, el intelecto se combina con un cálido entusiasmo
y la educación política cae en desgracia, ¿no? En la falta, eh, en la falsa corrupción del lenguaje que es característica de nuestro tiempo, ¿no? Y que adquiere un significado siniestro. Eh, Oakeshott va a definir a la política de una manera muy concisa como la actividad que consiste en atender los acuerdos generales de un conjunto, ¿no?, de personas a las que las casualidades o a las que las casualidades o las elecciones las han constituido para vivir juntos, ¿no? Eh, o sea, que hay un conocimiento, el conocimiento político para Oakeshott termina siendo un conocimiento técnico, porque es un conocimiento que se adquiere por medio del libro. Por eso Oakeshott va a hablar de la política del libro. O sea, es un conocimiento técnico y no práctico que se aprende, ¿no? Se aprende por medio de la reflexión y por medio del vaciamiento de la mente antes de adquirir dicho conocimiento, ¿no? La política es una actividad empírica para Oakeshott, o sea, se ejerce, se practica. Es inadecuada porque no revela una actividad concreta. Cuando es guionada por la ideología, de este modo, para Oakeshott la política eh, carece como actividad autónoma. O sea, la ideología es el enemigo de la política para Oakeshott. Acá hay un muy buen conocimiento de Marx, porque, claro, Oakeshott define la ideología política como un conjunto de principios premeditados y abstractos con anterioridad a la actitud del atender a los acuerdos generales del conjunto de la sociedad. O sea, acá entiende la ideología como conjunto de principios, no como conjunto de ideas. Para Marx son un conjunto de ideas que aspira a una verdad abstracta, concreta y universal, que aspira a una verdad única, absoluta, pero que inconscientemente representa los intereses de una determinada clase. En cambio, la definición de Oakeshott es que es un conjunto de principios premeditados, o sea, prereflexivos, que no requiere de la reflexión instantánea, por lo tanto termina siendo una actividad empírica, y abstractos con anterioridad, o sea, volvemos a esta idea de ser premeditado, a la actitud de atender a los acuerdos generales del conjunto de la sociedad. O sea, antes de atender a los acuerdos generales de la sociedad es necesario tener establecidos ciertos conjuntos de principios para atender en base a estos conjuntos de principios a ese común de la sociedad. Y en esto se define la ideología política, que es la principal enemiga en el caso de Oakeshott de la educación política. En su último ensayo, que se titula Ser conservador, como bien habíamos mencionado, para Oakeshott el conservadurismo es una actitud, es un comportamiento con respecto a un determinado tiempo dado, ¿no? Oakeshott no habla de credo o doctrina, sino de actitud, ¿no? Ser conservador es una predisposición a pensar y comportarse de cierta manera. O sea, la reflexión arroja una apropiada gratitud hacia lo que está disponible, hacia lo que tenemos en nuestro presente. Y el reconocimiento de un regalo y el reconocimiento de un regalo, una herencia del pasado. O sea, un reconocimiento de la tradición. En el caso de la Revolución Francesa, por ejemplo, vendría a ser adulterar esa herencia que nos es dada por el antiguo régimen, ¿no? Por lo tanto, acá viene la famosa cita, ¿no? Ser conservador es preferir lo familiar a lo desconocido, preferir lo experimentado a lo no experimentado, el hecho al misterio, lo real a lo posible. Es estar a la altura de nuestra fortuna, vivir en sintonía con nuestras propias ideas. El conservador se adapta al cambio. Esto es importantísimo. Eh, Porque uno tiene una cosmovisión demasiado moderna del conservador como aquel que es reaccionario, ¿no? Y ojo, no es así para Oakeshott. Y en este sentido sí se configura un pensamiento conservador heterodoxo, ya que para Oakeshott lo importante no es que el conservador rechace el cambio, sino que logre adaptarse a él. Es decir, es la disposición conservadora en el emblema de la dificultad para hacerlo como el recurso
que le es propio al conservador. O sea, obviamente hay una disposición difícil para adaptarnos a dichos cambios. Sin embargo, el conservador se tiene que adaptar a ellos sin, obviamente, sin tener la necesidad de aceptarlos. Porque una cosa es ser reaccionario, que es una actitud también que le es propia al progresista como el conservador, ya que el progresista es reaccionario con respecto a la tradición dada y el conservador lo es con respecto a la reacción a su tradición. En este sentido, el conservador se hace más fuerte en los momentos más progresistas, si se podría decir, ¿no? Al conservador, por ejemplo, los cambios pequeños y provocativos les parecen más tolerables que los grandes y repentinos, ¿no? Acá dos conceptos que se pueden usar dentro de la sociología y los usa Popper en La miseria del historicismo, un texto que está por ahí, que es el concepto de ingeniería fragmentaria gradual e ingeniería fragmentaria total, ¿no? La ingeniería fragmentaria gradual son aquellos cambios repentinos e instantáneos y diminutos a nivel interno de la sociedad que permiten evaluar sus resultados a largo plazo. En cambio, la ingeniería fragmentaria total son aquellos cambios radicales sobre la totalidad del conjunto que obstaculizan e impiden un análisis certero sobre las consecuencias y los efectos que tienen a largo plazo. Por lo tanto, para Bagehot, si bien es necesario que el conservador se adapte a estos cambios radicales, el cambio termina constituyendo una amenaza para la identidad del conservador, ya que ser conservador es sentir aversión al cambio, el cambio como diferencia, ¿no? O sea, el conservador mantiene un estatus de identidad con respecto a la tradición que les daba, mientras que el progresista se sitúa desde un lugar de la diferencia y desde un lugar reacio con respecto a eso, ¿no? La innovación termina siendo para el conservador una empresa equivocada, donde la ganancia y la pérdida están estrechamente ligadas a beneficios ganados que sean mayores que los esperados, ¿no? La actitud conservadora es una actitud cálida y positiva con el presente, ¿no? En cambio, Bagehot va a definir al progresista como un codicioso hasta la avaricia, ¿no? Se sacrifica y deshace de todo lo que se tiene a cambio de verlo reflejado en el espejo del futuro magnífico, ¿no? Para el conservador, el cambio de reglas debe reflejar y no imponer, esto es interesantísimo, ¿no? Tiene que haber una cierta ilustración o sea, una cierta reflexión eh, en las actividades y creencias de los que están sujetos a ellas, ¿no? No tiene que ser una imposición forzada, sino que tiene que ser eh, algo que se refleje en la actividad y las creencias de la totalidad de la sociedad. De este modo, Oakeshott termina por constituir una singularidad dentro de su conservadurismo heterodoxo, ya que no solo es necesario esta distinción entre conocimiento técnico y conocimiento práctico, que para usarlo en palabras de él y en sus propios conocimientos, ¿no? En sus propias palabras, para que quede más claro la primera parte del vídeo, que tal vez es un poco difícil. El conocimiento técnico puede aprenderse de un libro, puede aprenderse con un curso a distancia, más aún, buena parte de él puede aprenderse de memoria. O sea, acá está algo que está en la tradición ya de pensamiento occidental, que viene desde Platón, el Fedón, ¿no? Esta idea de el conocimiento como algo que es dado por la reminiscencia. Platón da el ejemplo del esclavo, claramente, ¿no? Por repetición y aplicarse mecánicamente. La lógica del silogismo es una técnica de este tipo. El conocimiento técnico, en resumen, puede ser tanto enseñado como aprendido en el significado más simple de estas palabras. Por el contrario, el conocimiento práctico no puede ser ni enseñado ni aprendido, solo impartido y adquirido. Solo existe en la práctica, y la única manera de adquirirlo es por aprendizaje con un maestro.
No porque el experto pueda enseñarlo, no puede, sino porque solo puede ser adquirido por contacto continuo con alguien que lo practique permanentemente. El racionalismo es la afirmación de que lo que es llamado conocimiento práctico no es conocimiento. O sea, el racionalista vela por un conocimiento técnico, ¿no? La afirmación de que hablando con propiedad no hay conocimiento que no sea conocimiento técnico. El racionalista sostiene que el único elemento del conocimiento implícito en cualquier actividad humana es el conocimiento técnico, y que lo que es llamado conocimiento práctico en realidad solo es un tipo de ignorancia, que sería desdeñable si no fuera ciertamente maliciosa. Para el racionalista, y acá viene la palabra fundamental, la soberanía de la razón significa la soberanía de la técnica. En vistas generales, el pensamiento de Oakeshott es un conocimiento rico para aquel que quiera inmiscuirse, ya que hay una cierta revalorización de ciertas ideas que están reflejadas en la tradición. Por ejemplo, la visión también del gobierno para el conservador va a ser esta, ¿no? El gobierno, tal y como lo entiende un conservador, no empieza con una visión de otro mundo diferente y mejor, o sea, como podría pensar el progresista, sino con la observación del autogobierno practicado, incluso por hombres apasionados a la gestión de sus empresas. La sugerencia para el buen gobierno no debe encontrarse en el ritual, no en la religión o en la filosofía, sino, sino en el disfrute del comportamiento ordenado y pacífico, no en la búsqueda de la verdad o la perfección, ¿no? O sea, hay una idea de orden, ¿no? De paz, no de guerra, que es algo propio del pensamiento joyciano. Y, y así concluye Oakeshott que la actitud conservadora para la política refleja una visión diferente de la actividad de gobernar, ¿no? Porque el hombre conservador termina entendiendo que la función y el ejercicio de un gobierno no es la de exacerbar la pasión y darle nuevos objetivos que alimenten, ¿no?, esta pasión, sino introducir su ingrediente de moderación en las actividades de aquellos hombres demasiado apasionados. O sea, la actitud conservadora consiste en introducir un ingrediente para los hombres apasionados que terminen por configurar una moderación, ¿no? Así, de esta manera, para el conservador, el gobernar se entiende como una actitud secundaria, o sea, no como algo primordial, pero también se reconoce como una actividad específica, que no puede combinarse con ninguna otra, porque el resto de actividades implica la toma de partido y la renuncia a la indiferencia propia. Siendo así, realmente espero que les haya gustado el video. A mí se me hizo un poco tal vez largo, pero quería traerles este autor porque me parece que es interesantísimo, ya que injustamente eh, injustamente es poco valorado, ¿no? Eh, o sea, en Oakeshott hay una heterodoxia que lo aleja de los neoconservadores en lo absoluto. No es una persona que es reacia al cambio, sino que precisamente considera que la actitud más fuerte del conservador es lograrse adaptar a dicho cambio. Y que es un crítico del racionalismo y de la idea de progreso moderno, ¿no? Ya que para la mentalidad racionalista eh, el método científico para la mentalidad racionalista eh, el método científico en política, la guía por excelencia para Oakeshott termina siendo la ideología, ¿no?, que es aquel enemigo del hombre, ¿no? Por eso, eh, como decíamos antes, con bastante ironía, Oakeshott va a terminar por considerar a este hombre político racionalista la política del libro, ¿no? Ya que el tipo de conocimiento que puede ser por completo adquirido puede ser dado por simplemente la adquisición de un libro, ¿no? La política racionalista es la necesidad sentida, no matizada por un conocimiento genuino y concreto de los intereses de la sociedad, ¿no?
sino por los intereses ideológicos que nos da un libro, que nos dota un libro. Así que, así sin más, espero que les haya gustado este video. Espero que les dé curiosidad saber quién es Michael Oakeshott. Como bibliografía complementaria a este texto, puedo recomendarles otro para entender la relación entre el pensamiento conservador de Oakeshott, el pensamiento conservador de Leo Strauss, el pensamiento conservador de Schmitt y el pensamiento conservador de Hayek, que es un libro que redacta un marxista como lo es el gran Perry Anderson. El libro es en cuestión Spectrum, de la derecha a la izquierda en el mundo de las ideas. La primera parte de este libro se llama Política y se titula La derecha intransigente, Michael Oakeshott, Leo Strauss, Carl Schmitt, Friedrich von Hayek, ¿no? Lo interesante está, y para cerrar, comento esto que menciona Perry Anderson, ¿no? Que me parece bastante interesante y da un poco a entender el poco reconocimiento que tiene Oakeshott, ¿no? Para usar un concepto hegeliano, ¿no? El poco reconocimiento, ¿no? Pocos meses después de la caída de Margaret Thatcher, o sea, 1990, fallecía el pensador más original del conservadurismo de posguerra, quizá en parte debido a la conmoción causada por el cambio de liderazgo nacional. El óbito de Michael Oakeshott no trajo mucha atención pública. Hasta The Spectator, que es un diario inglés, de quien podría esperarse que realzase el acontecimiento con un amplio análisis del autor, lo pasó por alto durante casi medio año, antes de publicar un artículo curiosamente distraído de su director, en el que hablaba de extrañas pérdidas entre los documentos del filósofo, sin mencionar siquiera sus ideas políticas. La lejanía de los orígenes intelectuales de Oakeshott respecto al paisaje contemporáneo tal vez fuera otra de las razones de la reacción silenciosa, ¿no? Que es un poco lo que mencionaba al principio, que Oakeshott no es un pensador conservador influenciado solamente como el común denominador, ¿no? De Mestre, Bonald, Donoso Cortés, Schmitt, sino que es un pensador que ve sus raíces en el empirismo, por eso la necesidad de reafirmar el conocimiento práctico sobre la emancipación del conocimiento racional que desemboca en el conocimiento técnico, sino que su pensamiento y sus coordenadas de ideas están orientados a pensadores bisagras de la historia, como por ejemplo vendrían a ser Montaigne o San Agustín incluso, ¿no? Así que bueno, siendo así, espero que les haya gustado este video. Si es así, me pueden ayudar con un me gusta para seguir trayendo este tipo de contenido y este tipo de autores que son realmente bastante interesantes y que me sirven al mismo tiempo a dar a entender y abarcar nuevas ideas, nuevos conocimientos y horizontes ilimitados de autores, ¿no? Así que siendo así sin más, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.